Instituto Mexicano del Transporte. Buen día, soy Luis Álvaro Martínez Trujano de la Coordinación de Ingeniería Vehicular e Integridad Estructural. Bienvenidos al seminario IMT. El día de hoy hablaremos de la importancia de los pesajes indirectos en los puentes atirantados. El contenido de este seminario incluye una introducción, la situación actual en México, la metodología que hemos utilizado en el grupo de monitoreo estructural, los resultados obtenidos y finalmente las conclusiones a las que hemos obtenido de este proyecto. En los últimos años, el crecimiento que ha sufrido nuestro país en cuanto al crecimiento económico demográfico, tanto por el auge del comercio electrónico, el nearshoring y especialmente este tipo de situaciones ha incrementado la demanda de transporte en la infraestructura vial de México, particularmente en los puentes. Estas estructuras, ustedes saben que la importancia que tienen porque comunican dos puntos en ciudades importantes, deben mantenerse en situaciones óptimas y seguras y con eso evitar pérdidas económicas y de tiempo en el transporte de vehículos. El incremento en la cantidad de estos vehículos pesados y el exceso de pesos acelera el desgaste estructural de elementos estructurales críticos. Para nosotros, la correcta gestión y mantenimiento de los puentes es fundamental para asegurar la seguridad estructural, funcionalidad y durabilidad. Uno de los componentes más críticos que tienen las estructuras o los puentes, particularmente los atirantados, son sus cables o los tirantes. Estos son responsables de soportar y de distribuir de manera equilibrada las cargas del puente. Tener información precisa del valor de la carga que tiene cada tirante es importante para prevenir fallas y tener información de respuesta ante contingencias y tomar decisiones más acertadas. En la gráfica de la izquierda les muestro una representación en el cable color rojo, identifica uno de los cables que han sufrido daño y el puente está constituido por tablero, tirantes propiamente en azul y el rojo y un pilón en donde se descarga el peso del tablero. Por ejemplo, en el 2007, en el puente Mezcala y en el 2024, hubo incendios en el mismo puente en diferentes puntos. En el 2007 no se tenía un sistema con el cual se pudiera evaluar de manera ágil y rápida la tensión de los tirantes. En cambio, en el 2024 ya teníamos la tecnología suficiente en el instituto para saber un día después de este incendio cuál era la tensión que tenía ese tirante o el tirante afectado. Pero a esto que es un tirante, lo definimos como un elemento estructural de acero de alta resistencia diseñado para transmitir las cargas, como puede ser el peso del mismo puente, el paso de los vehículos o el peso que tienen propiamente los vehículos, vientos, efectos sísmicos, y todo eso se transmite del tablero hacia los tirantes y ya baja por las torres o los pilones del puente. Sus características principales de este tipo de elementos estructurales es que siempre están trabajando a tensión. En la parte inferior se anclan a vigas al tablero y en la parte superior al pilón o a torres. Esto es importante por el tipo de metodología que se utiliza para hacer el pesaje. Se encuentran protegidos contra la corrosión, están constituidos por elementos individuales que son torones y los torones a su vez están conformados por hebras de acero. La gráfica que les muestro a la derecha corresponde a una sección transversal de uno de los tirantes del puente Doval y Jaime, y el círculo que se indica en color rojo representa a uno de los torones, que a su vez el torón está constituido por hebras independientes que conforman al propio torón. En México, realmente, ¿cómo estamos con respecto a los puentes? La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte tiene a su cargo 11 de los puentes atirantados en el país. En la parte norte del país tenemos el puente El Carrizo y Baluarte, ubicados en el estado de Sinaloa y los límites entre Durango y Sinaloa. En la parte noreste se encuentra el puente Tampico. Las características que tienen estos puentes, por ejemplo, el Tampico representa el puente más largo que tenemos en el país, con 1,543 metros y 44 tirantes.
y así sucesivamente están ordenados en el lado izquierdo. Cada uno de los puentes que tenemos, de los 11 puentes, están ordenados de manera descendente con respecto a la longitud máxima. También tenemos el puente Doval y Jaime, que en estos momentos se encuentra en rehabilitación de tres tirantes, y se encuentra en el estado de Veracruz. En Tabasco tenemos el puente Grijalva. En el estado de Veracruz también tenemos el puente que ha sido insignia para nuestro grupo, que es el puente Río Papaloapan, en el cual hemos hecho bastantes estudios. También en el lado sureste de México está el recién inaugurado puente La Concordia. En la parte suroeste se encuentra en la Carretera del Sol el puente Mezcala, el puente Quetzalapa, Barranca el Cañón y Barranca el Zapote. Y estos puentes tienen su importancia por la comunicación que permiten de ciudades, y los largos que tienen ocasionan de que se reduzca los tiempos de trayecto de las personas y también de las mercancías. Como les comenté, el recién inaugurado fue el puente de La Concordia en el año pasado precisamente, pero fuera de ellos, el 72% de estos puentes tienen más de 23 años de servicio, y más del 50% de los puentes tienen más de 31 años. Con ellos, el puente más antiguo que tenemos es el Dovalí Jaime, con 40 años, y saber la atención de estos tirantes con el paso de los tiempos es importante para una correcta toma de decisiones, sobre todo en caso de contingencias o eventos atípicos. Adicional a los años de servicio que tienen estas estructuras, hay otros factores críticos que les generan problemáticas, como son el incremento de solicitaciones por cargas vivas respecto a las consideraciones iniciales de diseño, sobre todo la sobrecarga. También hay degradación causada por las condiciones ambientales, en este caso corrosión, sobre todo en algunos puentes que se encuentran cerca de zonas salinas o de zonas petroleras. Y aparte hay otros que son más susceptibles a fenómenos naturales como sismos, que dependen de la ubicación del país en el que se encuentren, como el caso del puente Mezcala y de los 4 puentes atirantados que se encuentran en la autopista del Sol. Otros efectos, y ya sería el tercero, es la fatiga debido al incremento del volumen de tránsito, ya que cuando se realizaron los diseños iniciales de estas estructuras, el volumen de tránsito era diferente al que se está suscitando en la actualidad. Para medir la tensión de los tirantes, actualmente en México se utiliza el pesaje directo. En cada puente se realiza cada 10 años y consiste en que de manera individual se coloca un elemento denominado gato hidráulico, en el cual se puede colocar en la parte inferior del tablero o en la parte superior donde están las torres o el pilón, y lo que hace es obtener, a través de agregar una presión manométrica, obtiene la presión o la fuerza a la cual está sometido el tirante. Para colocar el gato hidráulico se realiza un proceso en donde se tiene que preparar los equipos y el personal. Posteriormente se hace la instalación propia del gato hidráulico. Se realiza el cierre vial porque se requiere que el gato o que el tirante no tenga ningún cambio ocasionado por el paso de los vehículos. Posteriormente se hace la lectura del manómetro y finalmente se reanuda la circulación vial. Las principales ventajas que tiene esta estrategia, que se ha utilizado durante años, es que es una medición directa. Los manómetros están calibrados, entonces la información es confiable y tiene alta trazabilidad. Las principales ventajas es de que se genera la interrupción del tránsito vehicular. Normalmente hacer un pesaje con gato directamente, un pesaje directo, implica un tiempo de 1 hora por cada uno de los tirantes. Otro de las desventajas es el acceso a la estructura para instalar el gato hidráulico. Si se hace en la parte inferior, se requiere de instalación de pasarelas de manera previa hacia a la prueba del pesaje, y si se hace en la parte superior, hay que subir los gatos mediante mecanismos a las partes altas de las torres. El gato por lo menos ha de pesar alrededor de 100 kilogramos. Otro de las desventajas son tanto el costo como tiempos elevados con respecto a otras alternativas, y definitivamente este tipo de pesajes directos no son aptos para monitoreos continuos ni temporales. Por eso Capufe contrata los servicios cada 10 años.
La falta de estos datos actualizados en los tirantes generan diversas problemáticas, como es el riesgo de falla estructural, planificación deficiente de intervenciones en el mantenimiento y el incremento en los costos derivados de reparaciones de emergencia. Ante estas situaciones, se puede comprometer la seguridad vial y la movilidad, afectando a personas como a bienes. Y una de las principales limitaciones es la ausencia de tecnologías o sistemas integrados que permitan obtener de manera confiable los resultados de la atención de cada uno de los tirantes. ¿Qué hemos hecho nosotros en el IMT? En el IMT hemos propuesto una estrategia denominada pesaje dinámico indirecto, en el cual se puede evaluar la carga que tiene cada uno de los tirantes a través de el análisis de la respuesta dinámica de los mismos. En total hemos medido 9,520 tirantes y los hemos medido en los 7 puentes que hemos tenido acceso, como es el puente Río Papaloapan, el cual tiene 112 tirantes. En ellos se han realizado 77 sesiones de medición. En cada una de las sesiones se han medido los 112 tirantes y en la misma tabla se muestra los periodos que se han realizado las mediciones entre 2005 a 2007 debido a sustitución de elementos de anclaje. En el 2015 fue por falla de un tirante. En el 2018 a 2020 también se debió las mediciones a sustitución de elementos de anclaje. En el 2021 por motivos de inspección detallada, y entre 2024 y 2025 también fue debido a una falla en cables antidespegue. En el caso de los otros puentes, por ejemplo el Carrizo, también se han hecho mediciones. En este caso, en el puente del Carrizo, que tiene 56 tirantes, se han realizado 5 mediciones entre 2022 y 2024. Estas han sido parte de un proyecto interno en el cual se ha obtenido la atención a la cual están sometidos los tirantes y le hemos dado seguimiento particularmente. En el caso del puente Quetzalapa se ha hecho solo una medición en el 2023 y eso fue por motivos de una inspección detallada. En el puente Mezcala con 140 tirantes se han realizado 2 sesiones de medición y una de ellas es en el 2024 por el incendio del vehículo de carga que les presenté al inicio del seminario. El puente Grijalva el año pasado se hizo una inspección detallada en la cual se realizó la medición de 40 tirantes y como les comentaba inicialmente también, en el puente de Uvalí Jaime se han realizado 2 mediciones en sus 68 tirantes durante lo que va de este año. Y eso es debido a la sustitución de otros tirantes, por el cual se tiene que saber la atención a la cual están sometidos los tirantes y darle seguimiento a ellos. Y también este mismo año hemos realizado inspección detallada. Hemos participado en la inspección detallada a través de la medición con pesajes indirectos en 56 tirantes. La metodología que hemos utilizado, como les comenté, se llama pesaje dinámico indirecto y es en la cual se puede obtener la tensión de los tirantes a través del análisis de la respuesta dinámica. En este caso, la metodología consta de 5 etapas. En la primera consiste en una instrumentación. Posteriormente se hace la medición de la respuesta dinámica. Enseguida sigue la identificación de las frecuencias naturales de vibración. Continuamos con el cálculo del factor de calibración. Para el cálculo del factor de calibración se requiere, para tener una mejor precisión en los resultados, un pesaje directo. O sea, necesitamos una calibración de referencia. En el caso de no tener esa calibración de referencia, podemos ocupar las propiedades mecánicas del propio tirante, como son número de torones, la masa por unidad de longitud, la longitud propiamente del tirante. Y con eso se tiene también una estimación de la tensión a la cual está sometido el tirante. Pero definitivamente la mejor elección es tener un pesaje directo inicial como referencia. Y finalmente se obtiene el cálculo de la tensión. Aquí, con respecto a la medición de la respuesta dinámica, que es la etapa número 2, se utilizan acelerómetros. Hemos utilizado comúnmente acelerómetros, pero a su vez también hemos realizado incursiones a través de cámaras de video y cámaras en drones, con el cual también estas, nuevas propuestas involucran una medición sin contacto sobre el tirante. Y de la misma manera que con los acelerómetros, regularmente no se requiere el cierre vial para hacer esta medición. Y finalmente también se pueden utilizar láser para medir el desplazamiento vertical que tiene el propio tirante y con ello aplicar la misma metodología.
Como parte de la instrumentación, y como les comentaba anteriormente, lo que hemos ocupado comúnmente son los acelerómetros, que estos nos permiten a través de la respuesta dinámica proporcionar una señal de movimiento, en este caso es aceleración. Y para elegir el más adecuado se tienen que tomar en cuenta algunas consideraciones, como es el rango de medida de la medición, la frecuencia de medición, el peso del instrumento y el tamaño. Hay de diversos tipos, tanto piezoresistivos, piezoeléctricos, capacitivos de tipo MEM, que son Microelectronic Mechanisms, y de fibra óptica. Aquí en la gráfica les presento uno de tipo capacitivo, en donde básicamente hay un resorte y una masa, que es la que está en color roja. El que se desplaza debido a la vibración es la masa, y hay una placa móvil que es un condensador, y la placa que tiene el movimiento está asociada o está fija a la masa, y con eso la diferencia de potencial que se genera en el capacitor genera una señal acorde a la vibración que está percibiendo el instrumento. Y esa señal se procesa a través de un sistema de adquisición de datos y se obtiene una respuesta de aceleración. Comúnmente en ingeniería civil se utilizan los acelerómetros para registrar la respuesta dinámica en las estructuras en 3 direcciones. Puede ser provocada por 3 efectos diferentes. Uno puede ser excitación natural, como el viento, sismo, caudales de ríos. Otra por uso de la estructura, por ejemplo, cuando están circulando los vehículos sobre la estructura, sobre el puente, y también si hay movimientos de personas en edificios. Y finalmente también se utiliza cuando se realizan pruebas con carga controlada o excitación controlada, que en estas consisten en dejar caer un peso conocido en diversos puntos de la estructura, y con ellos se puede analizar los modos de vibración del elemento estructural que se esté evaluando. Comúnmente los instrumentos que hemos utilizado registran la respuesta dinámica. Posteriormente, a través de los instrumentos, se procesa, se envían a un elemento que se denomina gateway, que es un nodo de adquisición de datos, y a través de ese nodo se conecta a una computadora en la cual se está adquiriendo la información en tiempo real. Las características de los instrumentos que hemos ocupado tienen una alta sensibilidad, un intervalo de medición de más o menos 2 Gs. En frecuencia pueden medir desde 0 hasta 500 Hz. Comúnmente los tirantes tienen frecuencias muy bajas que van desde 0.8 Hz hasta 30 Hz. Los sistemas, está compuesto por un sistema inalámbrico que trabaja a una frecuencia de 2.4 GHz, similar a la que se utiliza en las redes Wi-Fi, que tiene un alcance de 50 metros. En este caso, estos instrumentos son muy ligeros, pesan 100 gramos cada uno, y nos permiten una rápida instalación y desinstalación en menos de 2 minutos. Como parte de la instrumentación, también se instala el acelerómetro en dirección perpendicular al cable, y a través de correa se sujeta para fijarlo completamente al tirante. Comúnmente se colocan 7 tirantes de manera simultánea a una altura que lo permita la mano, entre 1,5 metros y 1,80 m, cuando hay mucho flujo vehicular. Cuando realmente pasan muy pocos vehículos sobre la estructura, elegimos en otros momentos colocar andamios y colocar los instrumentos, digamos, más alto, en una posición más alta con respecto al tablero del puente. Enseguida se realiza la configuración del sistema de adquisición de datos, en donde se habilita solo medir en una dirección, que es la que nos interesa, es la dirección vertical, y se ajustan los parámetros del instrumento a medir a una frecuencia de adquisición de 128 muestras por segundo durante un periodo que oscila entre 120 segundos y 300 segundos. Ya que se tiene la instrumentación, se prosigue a hacer la medición propiamente. En la medición, de manera simultánea, 7 instrumentos se están registrando en la computadora, en la cual se obtiene la respuesta dinámica, como es el gráfico que está al centro, en donde se observa las vibraciones que sufre el tirante por el paso principalmente de los vehículos y de viento. Estas vibraciones están compuestas por diferentes tipos de señales, como son las que se muestran en el extremo derecho, que son las tipo senoidal, multisenoidal, transitorias, de tipo de impacto, aleatoria estacionaria y aleatoria no estacionaria.
con las que nosotros nos interesa para nuestro estudio son las de tipo senoidal, de las cuales tenemos que aplicar un análisis espectral para identificar estas frecuencias senoidales. El espectro de frecuencia se obtiene a través de la transformada rápida de Fourier, en el cual se calcula la frecuencia fundamental en cada cable. En el gráfico de la izquierda se representa un cable y sus 5 modos de vibración principales, en los cuales en los extremos está anclado a la parte superior y el extremo derecho está anclado a la parte inferior. Y el movimiento que tiene propiamente el cable en cada uno de los modos de vibración se representa con la línea en color rojo. En cada uno de los modos de vibración se obtiene el análisis del espectro de frecuencia, que es la gráfica de la derecha, en la cual en los cuadros color rojo se identifica la frecuencia a la cual está vibrando el tirante del periodo de mediciones que obtuvimos, y de eso a través de una ecuación se obtiene la frecuencia fundamental, en donde la ecuación es la razón entre la suma de las frecuencias que se han obtenido de los modos de vibración entre la cantidad de modos de vibración detectados. En este caso se observa de que son 5 modos de vibración detectados, y entonces el denominador sería 15. El siguiente es el factor de calibración. Ya teniendo las tensiones obtenidas a través del pesaje directo, se obtiene el factor de calibración a través de la ecuación de la cuerda vibrante, en el cual F representa la frecuencia fundamental en Hertz, la longitud se representa con la letra L, la tensión del cable, en este caso en Newton, se representa con la letra T, y la M representa la masa por unidad de longitud del cable, que está en unidades de kilogramo por metro lineal. Y en la gráfica de la derecha les muestro el factor de calibración de los tirantes del puente del Carrizo, que se obtuvieron a través del estudio que se realizó entre 2022 y 2024. Por último, se obtiene la tensión a la cual está sometido el tirante a través del factor de calibración, y T representa en este caso la tensión, C el factor de calibración en toneladas por segundo cuadrado, y F representa la frecuencia a la cual está vibrando el tirante, la frecuencia fundamental. Esto es importante porque cuando se obtiene la tensión de cada uno de los tirantes de manera individual, como se muestra en la gráfica de la derecha, en donde el eje X representa el número de tirante, el tirante 1 al 14 del puente del Carrizo, y en el eje vertical se encuentra la tensión a la cual está sometida. Podemos darle seguimiento puntual a la tensión con respecto a la tensión de diseño, a la tensión máxima con la cual fue diseñado, que representa el 45% del límite de ruptura del cable, y también podemos dar seguimiento con respecto al límite de ruptura propiamente. En este caso, los resultados van enfocados tanto tiempo a costo y qué tan preciso es la medición con este tipo de pesajes dinámicos indirectos. Con respecto al tiempo, hacemos una comparación con respecto al método directo. En este caso se eligió el puente Río Papaloapan, en donde hemos realizado muchas mediciones, con lo cual tenemos información suficiente para comparar. En el caso de ambos métodos se hace la medición de 112 tirantes. En el caso del método directo se toma 28 días para obtener la tensión de esos cables, considerando que se hacen 4 tirantes por cada día, y en total se hace un cierre vehicular, y el horario de mediciones normalmente es nocturno para evitar fluctuaciones térmicas. En el caso del método indirecto, para esos mismos 112 tirantes, la medición se puede tomar de 8 a 10 horas, ya con el resultado de tensión. En este caso no se requiere un cierre vehicular, y en algunas ocasiones sí se requiere el desvío de tránsito, sobre todo si no tiene acotamiento el puente sobre el cual podamos trabajar, y este tipo de mediciones se puede realizar en cualquier momento del día. Con respecto a los costos, se plantean 3 escenarios. En el primer escenario se hace la medición de 2 tirantes, en el segundo la medición de 24 tirantes, y en el tercer escenario se hace la medición de 134 tirantes. El costo aproximado del método directo son de $12,820 de Norteamérica, de Estados Unidos de Norteamérica.
de método indirecto tiene un costo de 6,462 si se considera la calibración de referencia, y si es con calibración de referencia son $52 para el escenario 1. En cambio, en el escenario 3, el costo son $148 sin calibración de referencia, y con calibración de referencia son $15. De lo que se observa es de que cuando se hace la medición en esos 112 tirantes, el método directo el método indirecto con respecto al directo representa un 3,6% en tiempo y 0,2% en costos de lo que costaría realizar el pesaje para los mismos números de cables. Con respecto a la precisión, nosotros elegimos el coeficiente de variación para registrar la dispersión relativa de los resultados. En este caso estamos hablando del puente Río Papaloapan, en el cual se hicieron medición en 8,624 tirantes, en donde se incluyen mediciones con y sin rehabilitación en tirantes. ¿Por qué es importante mencionar cuando hay rehabilitación? Porque los tirantes que están contiguos asumen la carga que presenta cuando se empieza a remover la tensión de uno de los tirantes. Entonces el coeficiente de variación cambia con respecto a lo que se esperaría para una situación en donde no se ha tenido alguna intervención sobre el cable. En este caso, en la gráfica de la izquierda, les muestro el periodo de medición que fue desde 2013 hasta febrero de 2025, y se representan las 77 sesiones de medición para cada una de las semiarpas y en cada uno de los tirantes, en donde el grueso de las mediciones está en el 5% de coeficiente de variación. Otro punto importante que estamos viendo en la gráfica de Pareto de la derecha es de que casi el 80% de los tirantes o de la tensión de los tirantes presenta un coeficiente de variación menor o igual al 3,3%. El siguiente caso es la dispersión, pero del puente El Carrizo. En este caso hemos realizado 280 mediciones en tirantes, que representa un periodo desde marzo de 2022 a febrero de 2024, y en este caso todo el 100% de la información está en menos del 4% de coeficiente de variación, en donde más del 75% se encuentra con el coeficiente de variación menores a 0,9%. Finalmente, con las mediciones en el método directo es más confiable que las mediciones del método indirecto sin calibración. Otra de las conclusiones es que el método indirecto, conforme se incrementa el número de mediciones, se reduce el costo por tirante. La siguiente conclusión es de que el pesaje indirecto representa solo el 3,6% del tiempo que representa el costo con respecto al pesaje directo, y en cuestión de tiempo en cuestión de costo solo representa el 0,2%. La precisión que hemos observado con respecto al pesaje directo es menor al 3,3% en el 78% de los tirantes, como les comentaba, que han sufrido alguna intervención, y con respecto a la precisión en los tirantes que no han sido intervenidos se encuentra 0,9% en el 73% de los cables registrados. Es importante mantener actualizado el valor de referencia de calibración y se debe obtener la respuesta dinámica de cada tirante después de realizar un pesaje directo, para poder darle seguimiento en el periodo de 10 años, porque como les comenté, cada 10 años se hace un pesaje directo. Entonces entre cada periodo es importante tener la atención de los tirantes, sobre todo ante eventos críticos, y se recomienda el uso del pesaje indirecto cuando se realiza el seguimiento de la tensión de los tirantes de manera frecuente. Aquí les presento algunas de las referencias que se utilizaron durante el trabajo y les agradezco mucho su tiempo. Instituto Mexicano del Transporte.